bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también si usted desea puede participar en la conversación marcando nuestras líneas telefónicas en cabina que son el 702-876-1087. De nueva cuenta, el número es 702-876-1087. Ya les saluda aquí en cabina Ángel Sandoval, esperando que tengan un excelente inicio de este miércoles. Y me acompaña ya vía telefónica mi compañera Viridiana Vidal. Viridiana, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Un gusto estar aquí con ustedes. Ya sé, igualmente. Viri, el día de hoy tenemos un programa especial. El día de hoy hemos estado investigando, hemos estado leyendo, hemos estado preguntando y vamos a intentar responder todas sus dudas que tienen en cuanto a desempleo. Vamos a hablar sobre el proceso, los beneficios, quién se puede beneficiar y además sabemos que durante varias semanas ha sido muy sonado lo de los $400 adicionales que el presidente Trump anunció, pero no lo han visto las personas que están recibiendo desempleo. Entonces vamos a platicar por qué no se ha visto y qué es lo que va a suceder con eso. Pero bueno, para comenzar un poquito sobre esta plática, nos gustaría iniciar hablando sobre la línea de tiempo, recordando un poquito de dónde salieron estos beneficios, Viri, cómo fue que se inició todo esto y me gustaría empezar platicándoles un poquito cómo, si recordarán, a principios de año, el COVID-19 tomó por sorpresa a los Estados Unidos. Como recordarán al inicio, el presidente Trump mencionaba que no había preocupación por parte del gobierno sobre este virus. De hecho, él continuamente mencionaba que el virus iba a desaparecer milagrosamente. Esas son textualmente las palabras que él utilizó, traducidas obviamente. Tras el aumento constante de los casos a lo largo del país, fue necesario declarar un estado de emergencia. Esto trajo muchas consecuencias para el país. Entre ellas se encuentra el cierre de escuelas, cierre de negocios, los que fueron determinados no indispensables, cierre de oficinas de gobierno, entre muchos otros. Y para evitar el colapso económico y para ayudar a los ciudadanos estadounidenses, se creó una propuesta de ley llamado CARES Act. En esta propuesta se asignaba presupuesto que sería utilizado de diferentes maneras para ayudar a minimizar los daños causados por los cierres a lo largo del país. Entre lo que se consideraba en el CARES Act estaba el apoyo para la educación. Como recordarán, comentamos nosotros en programas anteriores que no se iban a cobrar los préstamos estudiantiles a todos los que tuvieran un préstamo, pero tampoco se les iban a cobrar los intereses. Esto iba a ser hasta el día 30 de septiembre. También hubo un presupuesto para gobiernos locales en donde se asignaba dinero para ser utilizado para ayudar ya sea a las otras escuelas de educación primaria y educación intermedia y también dinero para los programas locales de cada una de las diferentes comunidades y de los diferentes estados. También había un apoyo a programas de alimentos, entre los que se encontraban los programas de comidas para las escuelas y las estampillas de comida. También se consideraba algo para salud pública, se destinó dinero para ayudar a hospitales y clínicas, entre otras cosas para comprar material de protección personal, que como recordarán también en programas anteriores tuvimos a diferentes trabajadores de hospitales que nos platicaban cómo la cantidad de material de protección personal que ellos necesitaban no era suficiente, la que tenía el hospital para las demandas que ellos necesitaban. Además de eso, para la compra de medicamentos para tratar a las pacientes con el virus y maquinaria, en este caso específicamente hablamos de respiradores, es uno de los ejemplos. Y también había beneficios para grandes negocios. No únicamente se benefició a personas pequeñas, sino también a negocios grandes, entre ellos aerolíneas y otros negocios que tuvieran más de 100 empleados. Y pequeños negocios, que también como recordarán tuvimos un programa en el que platicamos sobre los diferentes préstamos que fueron autorizados para todos aquellos que eran dueños o líderes de pequeños negocios para poder ayudar al pago de sus empleados, para poder ayudarlos a que no
tuvieran una repercusión que les fuera a dañar mucho a la economía. Y finalmente, Viri, ¿por qué no pasas tú y nos explicas un poquito la cuestión individual para todas las personas individuales, qué fue lo que se establecía en esto? Así es, bueno, pues como recordarán, no solamente se ayudó a negocios y a hospitales y a la educación, sino también hubo algunos beneficios para cada una de las personas en los Estados Unidos, entre los que se hacía era extender la cobertura de desempleo y hacer más fácil calificar para esos beneficios de desempleo. Además de la cantidad normal que cada estado paga de desempleo, se aprobó una cantidad adicional de los $600, los famosos $600 semanales hasta el 25 de julio, que iban encima de lo que la oficina del desempleo aprobaba, ¿no? Adicionalmente, se incrementó también la cantidad de semanas que alguien puede tener los beneficios de desempleo, que se aumentó hasta 13 semanas, ampliando los límites de personas que ya se encontraban recibiendo el monto de desempleo antes del CARES Act. Esto, por supuesto, vamos a hablar más adelante, pero pues ha ocasionado todo un caos en el programa de desempleo, en las oficinas de desempleo. Y además, el famoso cheque de los $1,200 por adulto más 500 por menor, que era hasta $1,200 por adulto. Algunos recibieron más, algunos recibieron menos, y era dependiendo en la cantidad de dinero que cada persona pues ganaba, ¿no? Si ganabas menos de $100,000, podías recibir hasta cierta cantidad, y ya luego si pasabas de eso, pues empezaba a disminuir la cantidad de dinero que podías definir. Pues esto marcó la diferencia para millones de personas alrededor del país que habían perdido su trabajo a causa del coronavirus o que se encontraban en una baja temporal, o los furloughs, ¿no? Que como se dice en inglés. Pero eso también significó un aumento considerable de personas aplicando para los beneficios de desempleo, a pesar de que distintas oficinas pues aumentaron su número de personas, no era suficiente pues para la cantidad de personas que estaban perdiendo su trabajo, y por ende pues empezaron a aplicar a estos programas más personas. Con el paso del tiempo se fue determinando que este programa no iba a ser suficiente para ayudar a los más de 30 millones de estadounidenses que se encontraban en el programa, y entonces empezaron a platicar qué más se podía hacer, ¿no, Ángel? ¿Qué eran otras cosas que se podían hacer? Sí, por supuesto. Primero me gustaría un poquito como regresar a lo que tú estabas mencionando, como tú mencionaste, que es precisamente el tema de esta edición especial, es los beneficios que hubieron para personas que estaban perdiendo trabajo. Como tú mencionaste, algo muy importante es que era lo que estaba estipulado en esta primera propuesta de ley, era que los $600 adicionales por semana no había ciertas restricciones. Más adelante vamos a platicar sobre algunas restricciones que hay en la orden ejecutiva que el presidente pasó. Pero en este no había restricciones, simplemente a todas las personas que hubieran estado o que estaban en el programa de desempleo iban a recibir estos $600 adicionales, una cantidad que algunas personas consideraban que iba a ser muy alta, otras consideraban que no iba a ser suficiente. Pero esta cantidad de dinero, dentro de los objetivos que se habían discutido al momento de hacer las diferentes negociaciones entre el Senado y la Cámara de Representantes, lo que se comentaba es que se buscaba que con esta cantidad hubiera varias cosas. Una de ellas, que las personas pudieran continuar su estilo de vida, que no tuvieran que preocuparse por pagar la renta, pagar servicios básicos como comida, pero también ayudar a estimular la economía, a que no se modificara la cantidad de elementos, alimentos, materiales, de todas las cosas que compraba cada familia, que es lo que sabemos es el motor de muchos negocios pequeños, es lo que ellos necesitaban más flujo de dinero. Entonces, ese era el objetivo original de estos $600. Como tú nos lo mencionaste perfectamente bien, Viri, había una fecha límite para que era el 25 de julio. Conforme se iba acercando esta fecha, yo recuerdo que muchos empezaban a preocuparse porque decían, bueno, ¿qué va a pasar? Se va a terminar y luego ya es regresar otra vez a cero. Sabemos que, como les mencionaba, muchas personas aprovecharon esta cantidad adicional para poder seguir ayudando a negocios locales, poder comprar alimentos, comprar en las tiendas de abarrotes o de comida, poder mantener la economía más o menos circulante. Sabemos que de todas maneras se afectó bastante, de todas maneras, al no haber el flujo de dinero típico, esto definitivamente dañó a muchas compañías, hubieron muchos negocios pequeños que lamentablemente tuvieron que cerrar
completamente, porque a pesar de estos beneficios, a pesar de estos préstamos para pequeños negocios, de que las personas que tenían estos beneficios de desempleo estaban recibiendo un poco de dinero extra. De todas maneras, el dinero que estaba entrando para muchas empresas o pequeños negocios no era suficiente para mantenerse a flote, lo que los llevó a cerrar completamente. Inclusive también yo he personalmente podido escuchar de muchos negocios que tenían planeado su apertura justo en estas fechas en las que ya estaba la pandemia. Entonces, restaurantes que ya tenían todo preparado y todo, empezaban a preocuparse porque no tenían la ventaja de otros restaurantes u otros negocios que ya tienen mucho tiempo en las comunidades. Que ya conocen, que les gusta la comida, que están seguros, que saben, que les gusta pues participar en este negocio, les gusta ir a este lugar, les gusta consumir en este lugar, y hay muchos restaurantes nuevos que lamentablemente pues no tienen esa reputación todavía, no tienen ese conocimiento de la comunidad. Entonces definitivamente afectó bastante. Se buscaba ayudar de gran manera, y como tú nos lo mencionaste, habían dos propuestas. Todo esto, conforme se fue acercando la fecha límite en la que se iba a terminar cantidad adicional, empezaron las discusiones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y salieron dos propuestas. Una que se generó en el Senado y otra que se generó en la Cámara de Representantes. Como recordarán, durante este periodo, ahorita con este presidente actual, tenemos en el Senado y en la Cámara de Representantes son diferentes las mayorías. En la Cámara de Representantes la mayoría es demócrata y en el Senado la mayoría es republicana. Entonces, eso ha causado mucho conflicto al momento de poder llegar a acuerdos para que se pasen ciertas propuestas de ley, debido a que no es tan sencillo, porque en muchas ocasiones los de un partido no quieren apoyar alguna propuesta que fue generada por mayoritariamente personas del otro partido. Entonces fue que se iniciaron estas dos propuestas. Creo que tú sabes un poquito más sobre cuáles fueron estas propuestas, Viri. Si no me equivoco, es la HEROES Act y la HEALS Act. ¿Cuál es con cada quien? Sí, bueno, estos fue las nuevas conversaciones, ¿no? Como recordarán, el primero fue el CARES Act. Han sido tantas actas que de las que se han hablado. El primero que sí se aprobó fueron los más de $2 billones en el CARES Act. Y ahora, de parte del Senado y de la Cámara de Representantes, están platicando otras dos propuestas que no se pueden poner de acuerdo. Entonces, en la Cámara de Representantes es el HEROES Act, que es apoyada pues principalmente por miembros de la Cámara de Representantes, que obviamente son más demócratas, y luego existe el HEALS Act, que es apoyada principalmente por los miembros republicanos del Senado. Entonces, en la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, es HEROES, y en la Cámara del Senado, bueno, en el Senado, que es más republicano, está el HEALS Act. Y bueno, pues después de varias discusiones y negociaciones entre ambos, no se ha llegado a una solución. No se llegó a ninguna solución en cuanto a qué acta iba a pasar. Ambas actas tenían ciertas propuestas para ayudar de diferentes maneras. Uno de los principales era cómo se iba a dar el dinero, ¿no? Por ejemplo, en el Senado los republicanos querían más que se distribuyera a los negocios, mientras que en la Cámara de Representantes los demócratas estaban buscando que se ayudara más a hospitales más pronto, y obviamente a las personas como prioridad, ¿no? Mientras que los republicanos tenían más como prioridad ayudar a negocios. Y bueno, después de esas discusiones no se llega a nada, y es cuando el presidente decide que va a hacer algo, que va a tomar acción, y dice que si no se ponen de acuerdo para me parece que era el primer viernes de agosto, iba a firmar una orden ejecutiva, y así fue que firmó una orden ejecutiva el pasado 8 de agosto. Entonces, ahora tenemos la orden ejecutiva y no ha venido nada de parte del Congreso. Esto pues ocasiona ciertos problemas porque, como saben, para que una ley realmente sea más efectiva tiene que venir de parte del Congreso, pero debido a que el Congreso está tan dividido, en los últimos tiempos no se ha logrado llegar a una solución, ¿no? A un acuerdo. Entonces, el presidente Trump el 8 de agosto firma esta serie de memorándums y una orden ejecutiva, la cual se ha escuchado bastante, pero no ha sido claro cómo cambiará los $600 a los $400, o cómo es que van a funcionar
$400. Entonces, vamos a estar analizando un poquito qué son los $400, pero me gustaría hablar sobre lo que se ha ocasionado un poquito en el sistema de Nevada, en cuanto al tema del desempleo. Hemos tenido bastantes problemas en cuanto al tema de desempleo, ya que hemos tenido hasta el momento ya 2 personas que han salido de la oficina de desempleo, que han sido básicamente las cabezas del desempleo, debido a todo este backlog que se ha hecho de tantas personas, como decías, debido a que se puso, pues que todos los negocios han cerrado, muchas personas tuvieron que despedir, algunos cerraron temporalmente y ahora están tratando de reiniciar, pero aún así el número de personas que quedó sin empleo se fue de un 3% a más del 30%, entonces ha causado bastantes problemas en el tema de desempleo. En cuanto a los $400, Ángel, cuéntanos un poquito sobre cómo funcionan esos $400, porque ha sido bastante confuso, ¿no? Para muchas personas. Sí, como tú mencionaste perfectamente bien, el presidente busca, cuando hace su anuncio, él lo que busca es que lo que deseaba o lo que parecía que estaba buscando era poder apoyar a la comunidad, a todos los americanos que estaban recibiendo estos beneficios lo más pronto posible. Como habías mencionado tú perfectamente, con el CARES Act, la cantidad adicional se terminaba el 25 de julio. Entonces, ya sabíamos que para esa primera semana de agosto ya iban a ser 2 semanas que no iban a estar recibiendo esta cantidad adicional las diferentes personas en este programa. Entonces, él se apresuró. Por eso mismo fue porque había una discusión y negociación constante entre la Cámara de Representantes y el Senado, y se decía que cuál iba a cambiar y cuál no, y cuál sí. Entonces él fue que mencionó, como tú dijiste perfectamente, que si no se hacía nada, él iba a tomar las riendas de este problema e iba a firmar una acción ejecutiva. Cuando él firma la acción ejecutiva, que es una de las que causó un poco de curiosidad entre las personas, porque él firma esta orden ejecutiva el sábado 8 de agosto. Él la firma, él estaba jugando golf, entonces, en una de sus propiedades. Entonces, ese mismo día que él estaba haciendo eso, él firma la orden ejecutiva y él anuncia que van a darse estos $400. Ahora, ¿por qué es importante la cantidad de $400? Porque dentro del plan, como tú mencionabas, estos dos planes, el apoyado mayoritariamente por los republicanos y el de los demócratas, tenían muchas cosas similares, pero también tenían cosas muy diferentes. Aparte del hecho de, como tú decías, a quién iban a apoyar más, si a los negocios o a las personas, a los individuos. Una de las diferencias más grandes que tenían era la cantidad de dinero adicional que se le pensaba dar a las personas. Pero bueno, parece que ya llegó tiempo del primer corte comercial. No le cambie que al regresar le voy a platicar un poquito sobre qué cantidad es la que querían los republicanos otorgar a las personas, qué cantidad querían los demócratas otorgar y por qué se llegó a este número de 400. Y además les vamos a platicar si es verdad que va a ver usted estos $400 o no, porque ya se está revisando mucho de que es probable que esta no sea la cantidad adecuada. Gracias por escuchar. Bueno, y para los que nos están viendo a través de Facebook, estamos hablando sobre desempleo. Estamos teniendo un especial sobre desempleo, ya que, como sabemos, aquí en Nevada hay un retraso muy grande en cuanto a qué es lo que está pasando con los beneficios de desempleo. Hay muchísimas personas que no han recibido, incluso que aplicaron al principio de la pandemia, en febrero, marzo, y hasta el día de hoy no han recibido sus beneficios de desempleo. Pues hay muchísima frustración. Hablamos sobre qué fue el CARES Act, también cuáles son los 2 planes que están en la mesa, ¿no? de este momento para ampliar, porque el CARES Act ya se venció, los $600 extra que llegaban de parte del CARES Act ya llegaron pues a su fecha límite, y ahora están tratando en la Cámara de Representantes y en el Senado están tratando de decir qué es lo que sigue, ¿no? La verdad es que nadie se esperaba que esto durara tanto.
que la pandemia llegara a ser tan lejos. Como decía Ángel al principio, y citó textualmente, traducido obviamente, el presidente decía que esto iba a desaparecer milagrosamente y después ya empezaron, fue como una bola de nieve, ¿no? Que se les vino encima y empezaron a ver cómo, pues realmente no es que estaba disminuyendo el problema, sino que se empezó a hacer más grande, más grande, más grande. Y pues nadie, nadie pensaba que iba a durar tanto la pandemia. Todos decían, no, pues más o menos para finales del verano ya vamos a tener esto bajo control. Sin embargo, estamos viendo que ya no están disminuyendo los números. De hecho, estamos viendo un segundo wave, ¿no? De la pandemia, lo cual pues tiene bastante preocupado a negocios porque pues, muchos han cerrado, como decías, Ángel, y ahora se han implementado las órdenes ejecutivas. Pero queríamos hablar un poquito acerca de exactamente qué es una orden ejecutiva, Ángel, durante este break, porque muchas personas pues no saben bien qué es una orden ejecutiva o de qué se trata. Una orden ejecutiva básicamente es algo que el presidente tiene el poder de hacerlo, ¿no? Y de hecho son tres maneras diferentes de hacerlo, es a través de una orden ejecutiva, de un memorándum o de un, ¿cómo se llama el tercero? Son tres diferentes, órdenes ejecutivas, memorándums y, no me puedo acordar del tercer nombre, ahorita me acuerdo. Se llama, sí, ahorita te digo, ahorita te ayudo. Yo también me Son estoy los, acordando. Es um, algo con P, es el... algo con P, sí. Pero bueno, son tres diferentes formas que un presidente puede básicamente hacer su voluntad. Esto sucede cuando en el Congreso no pasa algo que el presidente está proponiendo, entonces el presidente dice, bueno, pues yo tengo el poder de hacer esto. Pero como recordarán, en la Constitución existen los checks and balances, entonces debido a que para no darle poder total absoluto al presidente, también el Congreso tiene el poder de hacer como contradecir, ¿no? Lo que está diciendo el presidente, y a través también de las cortes federales, esos tienen el poder de quitar lo que el presidente podría haber mandado. Se llaman proclamaciones presidenciales. Proclamaciones. Y sí, como tú, eso como tú mencionas es completamente cierto, tú lo explicaste perfectamente bien, el presidente tiene la autoridad de poder hacer estas órdenes ejecutivas en donde está dándole instrucciones a las diferentes organizaciones, puede ser tanto a gobiernos locales, gobiernos federales, organizaciones, para que hagan algo específicamente como él está buscando, que como sabemos se ha escuchado bastante sobre diferentes órdenes ejecutivas a lo largo de la historia desde que se iniciaron. Entre ellas está la que el presidente Obama firmó para poder apoyar a las personas que estaban buscando asilo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando un presidente está buscando algo, como tú mencionabas, Viri, cualquier ley, cualquier cambio tiene que venir de parte del el proceso normal, que es el Senado y la Cámara de Representantes. Ven una propuesta, llegan a un acuerdo, se la llevan al presidente y el presidente la firma. Pero si no llegan a un acuerdo y el presidente considera que es necesario él utilizar su poder como presidente, hace lo que se llaman estas órdenes ejecutivas o proclamaciones presidenciales o los memorándums. Entonces, lo que pasa después es que, como tú mencionas, porque es como un brincarse, como decir, es mi autoridad, se puede que las cortes digan, hey, no lo hiciste bien, no estás tomando la manera correcta, y es por eso que ha sucedido eso, que se hacen disputas y no se realiza aun cuando es una orden ejecutiva y, digamos, viene la orden de parte del presidente. Sí, y muchos, por ejemplo, no sé si se acuerdan que de Viri, hecho llegó un momento de regresar al aire, perdón. Nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Le recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. También recuerde que se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook. Y de igual manera, si usted quiere, también puede participar en la conversación marcando a la línea telefónica en cabina, marcando al 702-876-1087.
De nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, estuvimos hablando un poquito durante el primer bloque sobre qué es lo que ha llevado a los beneficios de desempleo que hemos estado escuchando, que hay los famosos $600 adicionales, además del cheque que hubo en una ocasión de hasta $1,200. Estuvimos platicando un poquito de eso en el primer bloque. Durante el corte comercial estuvimos explicando un poquito sobre qué son las órdenes ejecutivas, de dónde viene todo esto, por qué razón el presidente puede hacer una orden ejecutiva, y también estábamos explicando sobre cómo, a pesar de que es una orden ejecutiva, viene de parte del presidente, no quiere decir que no se puede refutar, que no se puede comprometer, que es lo que estábamos explicando un poquito antes de regresar aquí al aire con ustedes, con Viri. No sé si te gustaría nada más, Viri, como comentarle al público que nos están escuchando por qué ese último comentario que estabas dando sobre que se puede hacer esa refutación, se puede hacer ese como reclamo, y una orden ejecutiva puede no llegar a ser realizada. Sí, efectivamente, pues como les decía, existen pues los checks and balances y nadie tiene el poder absoluto en los Estados Unidos. Tanto el Congreso puede ser vetado como el presidente puede ser vetado. También las cortes federales pueden quitar una orden ejecutiva que el presidente haya impuesto. Les comentaba que se criticó por mucho tiempo a Obama del 2016 porque la cantidad de órdenes ejecutivas, específicamente en inmigración. Entonces, las órdenes ejecutivas son la manera en que el presidente hace su voluntad, pero no son órdenes absolutas, y les contábamos que existen 3 diferentes maneras, que es orden ejecutiva, memorándum o una, ya se me volvió a olvidar el nombre. Proclamación presidencial. Una proclamación presidencial. Que es como el presidente puede hacer. Ahora, recordemos que también Trump ha utilizado muchísimas órdenes ejecutivas durante su mandato. No ha sido el que más ha utilizado, porque el que más utilizó en su momento las órdenes ejecutivas fue Franklin Roosevelt, que tuvo más de 3,000 órdenes ejecutivas. Entonces, pero la verdad que Trump también ha utilizado su orden ejecutiva en bastantes ocasiones. Y sí, definitivamente es un tema muy interesante que, si gustan, más adelante podemos hacer un programa en el que expliquemos la diferencia entre orden ejecutiva, memorándum y proclamación presidencial. Pero bueno, ahora sí, regresando un poquito a lo que estábamos platicando, estábamos comentando antes de irnos a la pausa comercial sobre los nuevos beneficios que estarían entrando gracias a la orden ejecutiva que firmó el presidente. Firmó una orden ejecutiva y 4 memorándums. Ahora, como recordarán, él originalmente anunció que iban a ser $400. ¿De dónde viene? Esta es una cantidad que está intermedia, porque en el plan original, que era el apoyado por los republicanos, en el original de los republicanos, ellos consideraban que solo era necesario otorgarle a las personas $200 adicionales, aparte de lo que están recibiendo como parte de desempleo. Del otro lado, el plan que estaba haciendo sugerido por mayoritariamente los demócratas era continuar estos $600 hasta final de año. Entonces, lo que se estaba comentando detrás de esto era que la razón por únicamente $200 era porque decían que si las personas continuaban recibiendo esta cantidad de dinero tan alta, no iban a buscar activamente regresar a trabajar, porque estaban haciendo una cantidad muy alta de dinero, casi lo mismo, o en algunos casos hasta inclusive más de lo que ganaban normalmente en su trabajo normal, que, como sabemos, esa es parte de la ideología que está buscando el Partido Republicano y el presidente Trump, que es: hay que reabrir el país, y la manera más fácil de hacerlo y más rápida es obviamente todos regresando a trabajar. Entonces, eso es lo que ellos buscaban, empujar a que las personas, al no recibir una cantidad tan alta, regresaran a buscar activamente otros trabajos, aplicar a su tal vez no a su mismo trabajo, pero aplicar a nuevos trabajos para continuar empujando la economía de esta manera. Del otro lado, los demócratas argumentaban que todavía no se pueden abrir todos los negocios, todavía no es seguro, todavía, como mencionábamos en la pausa comercial, los casos siguen aumentando en varios estados. Entonces, además, ellos comentaban, y
mencionaban que esta cantidad, los $600, la razón es que ha estado apoyando mucho a la economía y que gracias a estos $600 no ha habido un colapso económico en el país, porque esta cantidad adicional que están recibiendo las personas la están gastando, la están invirtiendo en negocios locales, ya sean negocios pequeños como restaurantes, etcétera. Entonces, el presidente anuncia $400, que es como un punto medio. No son bajarlo a los 200, ni tampoco es mantenerlo en los 600. Pero como esto fue bastante complejo, llegó después de una semana de que el presidente firmó esta orden ejecutiva, el Departamento de Empleo dio una serie de especificaciones y explicaciones sobre qué es lo que estaba dentro de esto. Dentro de esas explicaciones se estipulaba que el gobierno federal únicamente iba a cubrir $300 y el otro 25% o los otros $100 son responsabilidad de cada gobierno estatal, que como sabemos, debido a la situación económica que están teniendo muchos estados, no podrían cubrir esta cantidad. Entonces el presidente permitió que entonces los 400 originales, él permitió que sean únicamente $300. Entonces, si usted va a recibir una cantidad adicional, no espere 400. Lo más probable es que le lleguen 300. Ahora, otra cosa que él anunció es que esta cantidad tiene más condiciones, a diferencia de los 600 originales. La primera condición es que usted necesita recibir por parte del Departamento de Desempleo mínimo $100. Entonces, si usted en desempleo hace menos de $100, no va a recibir una cantidad adicional. Si usted hace $100 o más a la semana, es que va a recibir esta cantidad adicional. Y ahora también los fondos para estos $300 se estipuló que iban a ser hasta el 27 de diciembre, pero debido a la cantidad aprobada o a la cantidad asignada en esta orden ejecutiva, los fondos se dice que no van a llegar a cubrir sino hasta el 29 de agosto. Entonces no hay dinero suficiente para cubrir hasta el 27 de diciembre, que es por esta razón que se necesita que tanto la Cámara de Representantes y el Senado lleguen a un acuerdo para poder hacer una propuesta de ley que sí vaya a pasar, en donde haya una cantidad mayor de fondos que se puedan destinar a estos programas que están apoyando a, como habías mencionado tú, Viri, creo que son más de 30 millones de personas a lo largo del país. Entonces, es eso, y también debido al tiempo de proceso de cada estado, varios han comentado que esta cantidad adicional, y es algo que tú nos habías comentado en programas anteriores, Viri, como se había comentado que hacer un cambio completo de la cantidad de 600 a una cantidad diferente iba a causar demasiada problemas en los diferentes departamentos de desempleo de cada estado, porque tienen que hacer diferentes ajustes y cambios, entonces se ha determinado que es probable que no reciba esa cantidad, sino hasta probablemente semanas o hasta meses en algunos estados después. Entonces es probable que usted no vea esa cantidad ahora, pero también, estas sí son buenas noticias, se determinó que la cantidad sea recibida retroactivamente, empezando a correr la semana que terminaba en el 1 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir contando. Entonces, si usted recibe o está recibiendo los beneficios de desempleo, usted va a poder recibir toda la cantidad de dinero que se acumuló hasta la fecha en la que le empiece a llegar. Nada más como un pequeño dato curioso ahí, me gustaría comentarles que hay un estado, el primer estado en todo el país que ya empezó a dar estas cantidades, fue este lunes y el estado fue en Arizona. Arizona es el primer estado en el que ya se comenzó a otorgar esta cantidad adicional. Entonces, nada más así como pequeño recordatorio para que ustedes sepan y ahora ya saben. Es por eso que usted no ha visto esta cantidad adicional por diferentes razones. Una, porque se tuvieron que hacer adecuaciones, entonces no va a haber 400, vería hasta 300 si usted está haciendo más de $100 en desempleo. Y además, esto podría tardar porque cada estado tiene que, como tú lo mencionaste, y me gustaría pasar contigo también a hablar directamente del estado de Nevada. La cantidad de aplicaciones son muchísimas, Viri. Ha sido tanto que, como tú mencionas, ya van 2 personas, 2 directores de este departamento que han renunciado porque es demasiado trabajo, demasiado estrés, es demasiado todo lo que está sucediendo. Entonces, no han podido con la carga y han preferido renunciar. Entonces me gustaría que me platiques un poquito sobre la situación de Nevada y
nos des la introducción a nuestro siguiente invitado sobre quién vamos a tener, porque definitivamente es un tema muy interesante el que sigue. Sí, pues bueno, en Nevada ha incrementado pues el desempleo bastante, como sabemos, somos uno de los estados mucho más afectados en cuanto a desempleo, debido a que pues obviamente somos una ciudad turística, como saben los casinos todos cerraron y apenas están empezando a reabrir y no han reabierto con todos sus empleos. Entonces en Nevada la cantidad de personas aplicando ha creado un retraso en el proceso de aplicaciones increíble, ¿no? Han incrementado de 3.6% en febrero a 30% en abril de personas desempleadas que están aplicando o solicitando el desempleo. Hasta el momento han habido 2 directores del Departamento de Empleo, Entrenamiento y Rehabilitación y han renunciado. Actualmente la directora es Barbara Buckley y está también trabajando junto a Castra, que es, nunca puedo decir el apellido de ella. Ella tiene mucha experiencia en lo que es manejo de crisis, ¿no? Pero la última directora, de hecho, decidió salirse diciendo que ella temía por su seguridad personal. No está claro exactamente a qué se refiere con que tenía miedo por su propia persona, pero bueno, han aumentado muchísimo el número de personas que está aplicando, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el gobernador ha impuesto, ha creado un task force. Este task force se supone que va a lidiar con todos los problemas que estamos teniendo de desempleo. Entonces, la Bárbara está tratando de hacer un análisis de todo lo que está sucediendo en cuanto a qué es lo que ha sucedido, ¿no? Ha especificado que algunos de los grandes problemas ha sido la cantidad de personas. Ha también calificado que la tecnología está fallando, la tecnología que se tiene actualmente, pero también el número de personas que trabajan en el departamento de desempleo. Entonces, viene la verdad que un paquete bastante grande. Las 2 personas que han trabajado ahí dentro del departamento han asegurado que pues, es muy difícil llegar y ninguna de las 2 ha podido realmente tener como una solución, ¿no? Ha habido estas 2 directoras. En un artículo precisamente publicado por el Review Journal, Buckley ha comentado que los problemas causados por cuestiones técnicas con problemas con el sistema han llevado a un retraso en el proceso de las aplicaciones, además de una gran cantidad de aplicaciones fraudulentas. Ella ha asegurado que el fraude, se cree que hay hasta 200,000 aplicaciones fraudulentas dentro del estado de Nevada, lo cual es un número bastante impactante y pues está retrasando, ¿no? el número de personas que pueden ser calificadas porque tienen que estar verificando. También han identificado unos 300 empleados que trabajan ya para el Estado y que van a poder moverse al Departamento de Empleo para poder ayudar a mover este número de solicitudes, porque son más de 300,000 solicitudes que están procesando y pues todas están retrasadas. Existen 3 diferentes programas en lo que es el estado de Nevada, que es el específico de desempleo que ya existía, el nuevo UA, que es básicamente personas afectadas por el coronavirus, y existe otro grupo de personas que califica para ambos programas, ¿no? Entonces, según Buckley, van a generar van a empezar a revisar de manera masiva las aplicaciones. Entonces van a hacer como calificaciones, decir, ok, todos los que aplicaron pero no tienen cierto documento, van a revisarlos y nada más ver, ok, el documento está ahí, no está ahí, y como a empezar a calificarlos de manera masiva. Pero sí ha habido un gran retraso dentro de lo que es el programa de desempleo por el número de personas que estaban trabajando, por el número de aplicaciones fraudulentas, porque la tecnología no estaba al día y porque ha habido ahora sí que un clog de tanta gente que estuvo llegando. Hay muchas personas que aplicaron primero y hasta el día de hoy no han recibido su desempleo, y hay personas que aplicaron al último, solicitaron al último y ya han recibido su desempleo. Como decías, lo bueno es que va a ser retroactivo. Se supone que las personas que solicitaron desde el principio, cuando se solucionen todos los problemas técnicos, los problemas del número de aplicaciones,
van a recibir todo este dinero retroactivo. Pero precisamente vamos a hablar de un tema muy interesante que es varias historias sobre personas con dudas al respecto de sus aplicaciones y exactamente cómo es que tienen que llenar, porque como decía Bárbara Buckley, hay muchas aplicaciones que son fraudulentas, más de 200,000, y se van a tomar acciones federales, acciones estatales, perdón, en contra de estas personas que apliquen estas que hagan estas solicitudes fraudulentas. De hecho, está trabajando muy de cerca con el departamento que es el District Attorney para ver qué es lo que se puede hacer para estas personas. Y precisamente vamos a tener a Javier Solís de Toro Taxes para platicar sobre las implicaciones legales de cuando tú llenas una solicitud para el desempleo, pero no decides, por ejemplo, que no tengo este income porque me está llegando en tax, en cash, ¿qué es lo que pueden enfrentar estas personas? Javier, muy buenos días, ya te vemos que estás por ahí. Muy buenos días, Liliana, Ángel, gracias por toda esta información que están dando a nuestra comunidad, tremendo. He estado escuchándoles y siempre uno aprende algo. Muy buenos días y bueno, gracias por estar con nosotros y tomarnos la llamada. Sabemos que desde temprano estás ahí. Bueno, cuéntanos un poquito qué son las implicaciones legales que alguien puede enfrentar si cuando están aplicando para el desempleo no declaran todo su income, ¿no?, que tienen. Bueno, primero que nada, no soy abogado, porque quiero votar eso, pero sí tengo ya más de 30 años en la industria de los impuestos. Y esto varía de estado en estado y hemos visto, honestamente, hemos ayudado a miles y miles de personas a nivel nacional a través de la franquicia y muchas personas no se dan cuenta de que esto es un seguro de desempleo. Entonces, cuando hay fraude de seguro en cualquier parte de lo que es el sistema de seguros, va a haber consecuencias. Y estas consecuencias realmente no son pocas, lastimosamente. Muchas veces nuestra comunidad está acostumbrada a oírle al primo, al barbero, a la que le hace los pelos. Estamos ya acostumbrados a eso y honestamente los consejos no son buenos. ¿A cuántos me han dicho, mira Javier, voy a aplicar al desempleo? Digo, no estás trabajando. Solo estoy haciendo Uber, pero digo, eso es trabajo. Toda esa información falsa que se somete dentro del sistema de desempleo para cada estado es fraude. Entonces, cuando se comete fraude, van a haber consecuencias criminales y consecuencias civiles de todo este tipo de actividades. Así que mi consejo, y vamos a chequear unos cuantos que tengo aquí. Ciertos estados, debido a la pandemia, han removido ciertos requisitos para poder aplicar al desempleo. Uno de los requisitos es que la persona tiene que constantemente estar buscando trabajo. Debido a que muchos se les ha dejado ir porque el negocio se ha cerrado o por cualquier asunto dentro de lo que es la crisis de la pandemia, no pueden salir, las compañías están cerradas. Entonces, ese requisito de que semanalmente tienen que decir, sí, busqué y dame la lista de todos los lugares donde han buscado trabajo, ya no existe debido a la pandemia. Muchos estados no están exigiendo eso. Sin embargo, es algo bien interesante lo que Ángel mencionó antes, de que la razón por la cual los republicanos no quieren dar los $600 es porque la gente ahora mismo está cogiendo mucho más dinero de lo que hubieran cogido antes cuando estaban trabajando. Para darles un ejemplo, si la persona estaba cogiendo unos $500 semanales en su trabajo, ahora solamente el subsidio federal son 600 más lo que le va a dar el Estado. Una persona tranquilamente puede estar cogiendo hasta $950 semanales, mucho mejor que coger los $500 que tenía anteriormente. Sin embargo, y este es el argumento que realmente no entra ahí, para uno poder coger el desempleo no tiene que tener trabajo, pero el momento que el empleador le dice, mira, abrí la compañía, tienes que regresar a trabajar, y eso está en escrito,
El momento que el empleado dice, es que no voy a ir a trabajar porque yo estoy tranquilo cogiendo estos $950, esto me está dando 500, esto se convierte en un fraude. ¿Ok? Entonces, porque le están dando la oportunidad de regresar. Así que a toda la gente que están escuchando, por favor, que se pongan pilas. Traten en lo posible de cumplir con la ley, porque eventualmente las consecuencias, y cuando estamos hablando de consecuencias, primero vamos a hablar de las penalidades. Tienen que pagar absolutamente todo lo que les han recibido el desempleo. Si ustedes en el año completo han recibido cierta cantidad de dinero y el Estado comprueba de que ha habido fraude porque ha habido otro tipo de ingreso mientras ustedes están cogiendo ese dinero, tienen que pagar absolutamente todo. Después tenemos lo que a nadie le gusta, la cárcel. ¿Okay? Esta es una ofensa de felonía y dependiendo del estado van a aplicar cierto tiempo por esta ofensa. Luego estamos hablando de la aprobación. O sea, cuando una persona se encuentra culpable de que ha cometido fraude de seguro, entonces van a estar en probatorio. ¿Qué significa esto? Que tiene que estarse constantemente reportando a un oficial, a las autoridades. No puede salir del estado al menos que pida permiso. No puede tener ninguna interacción con otros criminales. ¿Okay? Tampoco, bueno, obviamente no, a nadie se le aconseja que cometa más crímenes. Y después tienen que mantener su empleo al día y sin meterse en ningún problema. Por último tenemos las multas. Aparte de pagar el dinero que han recibido de la cárcel, de la aprobación, también hay que pagar el dinero. Y dependiendo del estado, pueden ser hasta más de $10,000 de multa por este tipo de fraude. Así que, es mejor pensarlo 2 veces, es mejor que oír a las personas que tengan experiencia, a los profesionales, antes de simplemente someter la aplicación del desempleo. Y hay muchas personas que piensan que si están haciendo cash, que si van a hacer efectivo, que no se va a dar cuenta el gobierno. ¿Qué consejo le tienes para esas personas o qué les puedes decir acerca de cómo el gobierno puede darse cuenta o qué puede pasar? Ya, tremendo punto. Okay. Vamos primero con las personas que están ahorita mismo trabajando en Uber, Lyft, están haciendo también DoorDash y todo ese tipo de ingresos donde es cash, ¿ok? Prácticamente. Viene donde la persona, y no es que está trabajando para una compañía, sino que son independientes, trabajan por sí mismos. Si la persona ha sometido la aplicación para desempleo, ¿ok? Y durante ese tiempo hay ingreso, porque créanme que el gobierno puede entrarse a todo lado. He estado en algunas auditorías con mis clientes y lo primero que sacan son los estados de cuenta de la persona. Y ahí están viendo que entra dinero. Porque esto va a haber de una u otra manera formas de que el gobierno va a darse cuenta de que ustedes están con un ingreso adicional. Y es más, cada semana cuando ustedes van a someter la información para poder acumular el dinero, como Ángel lo dijo, que va a ser retroactivo, ahí les preguntan, ¿okay? ¿Ustedes han tenido ingreso durante esta semana? ¿Les han pedido que vayan a trabajar? Todas esas preguntas que tiene el Estado están ahí. El momento que ustedes dicen, no tengo dinero, bravo. Wow. Y luego aparte creo que, si no me equivoco, yo no he trabajado en este tipo de servicios de Uber o DoorDash, como tú mencionas, pero de todas maneras, ellos, para tú aplicar, necesitas tú poner tu información fiscal. Entonces, de todas maneras, se está registrando, ¿no? Con la agencia de impuestos o el IRS, se está registrando que sí se está generando un ingreso, ¿no? Bueno, cuando tú trabajas para Uber o cualquiera de esos lugares, tienes que dar lo que se llama un W-9, un formulario donde está la información del Seguro Social, nombre, dirección y todo eso. A fin, les dan un formulario 1099 misceláneos, dependiendo de la cantidad de dinero que hicieron en este año. Si no es mucho el dinero, no van a generar el formulario. Sin embargo, pueden entrar en el portal y ver cuál es el ingreso completo del año. Pero lo más importante es cuándo se generó el ingreso, porque van a haber fechas de las diferentes carreras que han hecho
en el portal. Y nuevamente, el gobierno puede hacer una auditoría y ver todo ese reporte para ver cuándo realmente la gente ha estado generando ingresos. Y si coincide que era durante la época que cogía su seguro de desempleo, fraude. Yo sé que muchos de nuestra gente no les gusta lo que les estoy diciendo, pero, cónchale, tenemos que ser directos y tratar de evitar los problemas. Sí, y es importante recordar que ya el Departamento de Empleo ya autorizaron un lenguaje que van a enviar una carta a todas esas posibles declaraciones fraudulentas, a todas esas solicitudes fraudulentas. Se cree que son casi 200,000 las declaraciones fraudulentas. Van a mandar entonces una carta diciéndoles que su declaración tiene algún problema, y también se cree que hay personas que se utilizó la identidad de ciertas personas que han sido víctimas de fraude. También van a mandarles cartas a estas personas para avisarles que fueron víctimas de fraude. Pero algo que menciona Javier, no es algo que se tome a la ligera, ya que ellos ya están trabajando con el departamento y crearon un departamento que es la unidad de fraude, que van a haber consecuencias legales para las personas que soliciten de manera fraudulenta, que no declaren todo el dinero que les está entrando. Entonces, lo mejor es ser honestos. Y algo que decía Bárbara Buckley, de hecho, es hay muchas personas que sí realmente lo necesitan, y el hecho de que esas casi 200,000 personas estén haciendo una solicitud que tal vez no les va a dar ningún beneficio, solamente está quitándole el beneficio a los que realmente sí lo necesitan, ¿no? Entonces, más allá de que pueden ir a la cárcel, que es muy preocupante, también están afectando a terceras personas al estar haciendo ese tipo de declaraciones fraudulentas, porque pues no permiten que los procesos avancen, ¿no? Tremendo punto, Viridiana. Y también hay que mencionar que para el próximo año, en la época de taxes, donde vamos a estar preparando las planillas del 2020, nosotros como preparadores vamos a tener un desafío muy, muy grande, porque millones de personas van a tener su formulario 1099G del seguro de desempleo. Entonces, muchas personas, sobre todo de nuestra comunidad latina, muchas personas que están acostumbradas a coger todos estos créditos por los niños, 4 o 5 mil dólares y hasta 10,000 en Nueva York. Tenemos contribuyentes que cogen hasta 15,000 dólares de todos los créditos que hay. El momento que vengan con este 1099G del dinero de desempleo, no van a calificar para muchos de estos créditos. Es muy importante que la gente, cuando van a llenar, les permitan que les retengan el 10% para que puedan tener algo de reembolso el año siguiente, porque muchos, si solamente tuvieron ingresos de desempleo, muchos no van a poder recibir absolutamente nada como reembolso. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Perdón que los interrumpa, pero tenemos que pasar a nuestra siguiente pausa comercial, nuestra última pausa comercial del día. Me gustaría invitarte, Javier, a que te mantengas aquí en redes sociales para hacer esta última pregunta que te tiene Viri. Javier, pues muchísimas gracias, nos has dado excelente información. Me gustaría que terminaras ese punto de los impuestos del siguiente año, porque eso es algo en lo que mucha gente no está pensando. Están nada más como que, voy a recibir todo este dinero este año y ya me lo regalaron. Es un income, es una entrada de dinero que se va a declarar el siguiente año. Eso, si puedes terminar tu punto, que me parece súper importante. Claro que sí. La franquicia, ya nos estamos reuniendo con los ejecutivos para poder hacer una estrategia de educación en nuestra comunidad latina. Como la única franquicia hispana de preparación de taxes, es nuestra responsabilidad de poder preparar a toda nuestra gente para la época de taxes del 2021, en donde muchos, como lo mencioné, van a recibir el 1099G. Es un formulario donde establece los detalles que el gobierno les ha dado. O sea, esto no va a ser un dinero pequeño. Si la gente comienza a estar sumando todos estos ingresos semanales que han estado recibiendo, al fin de año estamos hablando de miles y miles de dólares que son taxables. Hay que pagar impuestos de ese dinero porque es un ingreso. Sin embargo, este es un ingreso no ganado.
Es simplemente un beneficio del gobierno que les están dando porque no tienen trabajo. Por lo tanto, ese ingreso no les permite calificar para los créditos de los niños, o sea, tantos otros créditos no pueden. Sí, eso es, y muchas veces ese crédito es, la gente está contando con ese dinero, ¿verdad? Siempre es, ay, ahora que me lleguen los taxes, ¿podría la gente tener que pagar, de hecho, al gobierno en lugar de recibir el siguiente año debido a este dinero? Claro que sí, porque si digamos la persona estuvo trabajando enero, febrero y ya en marzo comenzó a recibir su dinero, estamos hablando que van a tener como cerca de 10 meses de ingreso de desempleo. Entonces, dependiendo de lo que vaya a pasar con el Congreso con esta pelea, vamos a ver el semanal de las personas, ¿ok? Y entonces ahí más o menos pueden ver cuánto realmente están recibiendo. Si están recibiendo, que te digo, unos $800, van a ser por 40 semanas tal vez. O sea, ahí estamos hablando de $32,000. O sea, es un dinero bien grande el que va a venir. Y aunque es algo que mucha gente lo necesita y todo, las consecuencias tributarias para la próxima temporada de taxes van a ser bien fuertes y es mejor que se preparen desde ya. ¿Qué les recomiendas? Tenemos nada más como un minutito antes de regresar. ¿Que empiecen a guardar? ¿O qué es la recomendación? Bueno, realmente no hay gastos aquí que puedan ellos decir, ok, yo gasté en esto, porque es un dinero que te están dando por estar en tu casa. Ok, lo que tienen que hacer es, primero que nada, tratar de que les retengan el 10% y es posible más, tanto del federal como el estatal a los estados que califican para pagos estatales, que les retengan ese dinero. Es súper importante, de lo contrario van a tener problemas de pago cuando vayan a llenar sus taxes. Javier, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría tenerte otra vez aquí porque el tema que comentas, creo que a muchos se les está olvidando porque están obsesionados con que va a llegar el dinero, pero no están pensando en qué es lo que va a pasar el siguiente año cuando nos toque pagar taxes. Exactamente. Virdiana, Ángel, muchísimas gracias y bendiciones. Gracias igualmente. No, gracias a ti. Definitivamente me recuerda a mi abuelita, siempre decía, nada es gratis en esta vida. Así mismo. Muchísimas gracias por el consejo, Javier. Definitivamente vamos a seguir en contacto. De igual manera, te agradecemos tu tiempo. Claro que sí. Se me cuidan. Chao. No, y también otra cosa que me recordó él, ya sé que ya estoy sonando como mi mamá, pero también como decía mi abuelita, me recuerda que cuando él estaba comentando definitivamente las consecuencias por hacer algo que tal vez en este momento uno dice, bueno, es que si puedo engañar un poquito, las consecuencias son, ahora sí, como decía mi abuelita, con palabras mayores. Fraude no es algo sencillito, no es nada más que le va a mandar llegar una carta que le diga, hoy te portaste mal, pediste dinero de más, tienes que decirnos lo siento y ya, sino que sí tiene consecuencias muy, muy graves. Entonces, definitivamente hay que tener todos estos consejos en mente, mantenerlos ahí presentes para evitar cualquier tipo de problema legal en un futuro. Pero bueno, hay que regresar al aire para seguir platicando del siguiente tema, Bill. Nosotros en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook. Y también, si a usted le gustaría llamar, tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, puede hacerlo marcándonos en cabina al 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, Viri, en este programa especial en el que hemos hablado sobre todo relacionado con el desempleo, estuvimos hablando durante el primer bloque sobre la historia de qué es lo que ha llevado a esta cantidad adicional, a estos $600 que estuvieron recibiendo las personas que eran beneficiarios de este programa de desempleo y qué es lo que pueden esperar en un futuro después de esta orden ejecutiva. En el segundo bloque hablamos un poquito más sobre esto. En la pausa comercial hablamos sobre qué es una orden ejecutiva. Así es que si usted nos está escuchando nada más por la radio y tiene curiosidad de eso, le recomendamos que se meta a Facebook, nos busque como Decisión Latina y escuche un poquito sobre eso. Después también tuvimos a un experto de impuestos de taxes, a Javier Solís. Él
nos estuvo platicando sobre las distintas repercusiones que muchas personas no habían tomado en cuenta. Algo que él mencionó que me parece muy interesante y que tú también comentaste es que las personas estamos escuchando sobre es que esta cantidad adicional de dinero, pero nos estamos olvidando que todo, que nada es en verdad gratis. Esto, él nos estaba platicando un poquito sobre cómo va a ser algo de manera definitivamente complicada al momento de hacer la declaración de impuestos del 2020, en el próximo año ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar viendo porque él nos comentaba, por ejemplo, que definitivamente hay ciertas cantidades que usted tendría que hacerse responsable por, entonces tendría que pagar ciertas cantidades. Entonces es importante acercarse a algún experto en impuestos o si no, simplemente pues le recomendamos ver también la entrevista completa que tuvimos con Javier. Durante la pausa comercial nos platicó un poquito sobre unos consejos para estar preparado para el próximo año en cuestión de impuestos. Entonces eso es más o menos lo que hemos estado platicando el día de hoy, Viri. No sé qué te ha parecido. Me gustaría escuchar un poquito tu punto de vista antes de pasar al siguiente tema que tenemos preparado. La verdad que lo que comentaba Javier creo que fue muy, muy importante. Como decíamos a todos, están como diciendo, no, vamos a recibir todo este dinero, el gobierno nos está ayudando, pero tenemos que empezar a pensar que todo ese dinero va a ser contado como un dinero que está entrando a nuestro bolsillo y hay que pagar impuestos sobre ese dinero. Entonces, lo que decía Javier es, ese dinero califica como una ayuda que los descalifica. Entonces, para el siguiente año, para ciertas ayudas que llegan con el impuesto, ¿no? El crédito de los niños, el crédito de casas y otros créditos que pueden obtener. Entonces, es tener esto en mente, ¿no? Que el siguiente año se van a pagar los impuestos de todo ese dinero y podrían descalificarlos para ciertos créditos que ¿cómo se llama? Que se reciben cada año, ¿no? Todo el mundo es como que, ay, ya este año me tocan los impuestos, ya voy a recibir cierto dinero, podría que le tocaría pagar el siguiente año y tener mucho cuidado en cómo se están haciendo las solicitudes para el desempleo, ya que podrían enfrentar hasta la cárcel. Es un tema muy serio, es algo que no es como que, ay, no se van a dar cuenta, son tantas solicitudes. Ellos van a estar revisando cada solicitud y van a verificar que los documentos que se están sometiendo sean reales, que los documentos estén completos. Entonces, tener mucho cuidado cómo se está haciendo la solicitud, ¿verdad? Y aparte, comentábamos que no solamente es las consecuencias que van a enfrentar, sino también se están afectando a terceras personas debido a que se está haciendo pues un retraso por la cantidad de solicitudes. Según los últimos números, desde marzo se recibieron más de 600,000 solicitudes extras de personas desempleadas, o sea, personas que se quedaron sin empleo, y más de 300,000 solicitudes extras de personas que trabajan en cosas como Lyft o los que se les llaman como self-employed, Lyft, Uber, las personas que trabajan por sí solos. Ellos también empezaron a calificar para ciertas cosas de desempleo, entonces recibieron más de 300,000. Entonces hay casi 1,000,000 de solicitudes de personas que están en espera de que se les califique para el desempleo. Entonces es bastante el retraso que existe y lo que comentábamos, ¿no? Que ya hay una nueva task force que está trabajando para la oficina de desempleo, liderado por Bárbara Buckley y por Elizabeth Cacetra, no puedo decir su apellido, que ellas dos están tratando de buscar soluciones a que todas estas casi 1,000,000 de solicitudes pues se procesen de manera más rápida, pero mencionábamos que el tema tecnológico del Departamento de Empleo no estaba preparado tecnológicamente para esta cantidad de solicitudes. El número de empleados no era lo suficiente. Entonces se han encontrado otros 300 empleados que trabajaban en otras oficinas y han dicho que si iban a venir a trabajar a la oficina de empleo. Obviamente se les tiene que entrenar en lo que es el proceso de las solicitudes, pero también han hablado con personas que ya trabajaban para el Departamento de Desempleo, para solicitar para procesar las solicitudes de desempleo, y muchos han dicho que sí, que van a regresar y a esos no se les tendría que dar entrenamiento. Entonces están buscando diferentes maneras, ¿no?, de que el proceso de las solicitudes de desempleo pues se procesen, sea mucho más rápido, porque hay muchísima gente que
está en espera, ha estado sin trabajo, no ha podido pagar la renta, hasta el día de hoy no ha podido conseguir un empleo. Es una situación para muchas personas es muy, muy preocupante y muchos están muy desesperados. Hay muchas críticas en contra de la administración de Sisolak debido a que se le juzga por no estar procesando o no hacer lo suficiente para que se procesen las solicitudes. Sin embargo, ya vamos con la tercera persona que está al frente del departamento. Vamos a ver si este nuevo task force puede realmente solucionar. Pero no es una situación fácil la que se les entregó, ¿no? Definitivamente no. Y es importante comentarles que aunque estamos comentando sobre estos diferentes puntos de vista importantes de considerar, no quiere decir que le digamos, no, usted no aplique. Si usted necesita esta cantidad adicional, definitivamente aplique, no pierda la esperanza. Y algo que me gustaría comentarles también es, yo tengo un amigo que lamentablemente perdió su trabajo, entonces él sí aplicó para lo de desempleo y comentó, él me ha comentado, es que sí es un proceso que ahorita la cantidad de personas que están solicitando, que están marcando es muy grande, pero dice, él me dio sus pequeños, le platiqué que estábamos haciendo este programa especial y él me dio sus pequeños como consejos que me gustaría compartirle a usted. Me dijo, primero que nada, no perder la paciencia. Y segundo, que también me gustaría también compartirles, es decirles que, ¿cómo se dice? Él comentaba siempre llamar un poquitito antes de que abran las oficinas para que el tiempo en lo que se tarda en entrar la llamada pueda usted ser de las primeras personas, porque eso es lo que él dice que le ha pasado a muchas personas. Marcan a las 8 de la mañana en cuanto abren y lamentablemente como son tantas personas marcando a la misma hora, lo que sucede es que no son atendidos sino hasta... ¿cómo se dice? Sino hasta como mediodía, casi las 3, 4 de la tarde. Entonces, es muy importante estar ahí al pendiente. Pero bueno, eso es un poquito sobre la cuestión de cómo está en el estado de Nevada. Como sabemos también, estuvimos platicando cómo ha sido una negociación constante tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Sabemos que de parte del gobierno federal se está buscando constantemente la manera de poder apoyar a las personas y también por eso me gustaría pasar con nuestro siguiente invitado. Él es Alejandro Rentería. Alejandro Rentería es parte de la oficina de la senadora Rosen. Me gustaría pasar con él para platicarnos un poquito sobre los esfuerzos de parte del Senado para ayudar no solamente pues al país en general, pero específicamente al estado de Nevada. Buenos días, Alejandro. Platícanos un poco sobre cómo se está viendo desde el punto del Senado, cómo está viendo la senadora los programas de apoyo por la pandemia para los estadounidenses. Buenos días, Ángel, y gracias por la invitación y por la pregunta. Actualmente, varios de los programas federales que fueron aprobados en el proyecto de ley de CARES Act han expirado, incluyendo la moratoria de desalojo, los beneficios de $600 para las personas desempleadas y el programa de protección de pago para los pequeños negocios. La senadora ha llamado para acción inmediata para brindarles alivio a las personas más afectadas por la pandemia, pero el líder republicano del Senado se ha negado a tomar acción inmediata. Desafortunadamente, parece que una nueva propuesta no avanzará hasta finales de septiembre, así que esa fecha sería lo más pronto. Precisamente como me gustaría como para que los que nos están escuchando, la razón por esta fecha de septiembre es porque ahorita están en una pausa el Senado, ¿cierto? No, el Senado no regresaría a trabajar sino hasta, creo que es principios de septiembre, ¿no? Definitivamente, sería a principios de septiembre, pero el Senado está negociando el acuerdo. Parece que todos han mencionado que será más básicamente a finales de septiembre, porque todos aún no han finalizado, cuando digo todos, el republicano, ¿no? El líder de Mitch McConnell
han tenido varias formas del proyecto de ley que ellos están presentando, pero obviamente no sería la ayuda suficiente para nuestras comunidades. Alejandro, ¿cuál crees que es el reto más grande que está enfrentando la senadora en este momento, o que están enfrentando los demócratas en el Senado en cuanto a las ayudas? Pienso que los demócratas en el Senado están empujando una propuesta que van a ayudar a todas nuestras familias, todas nuestras comunidades, que proporcionaría más dinero, más fondos para nuestras comunidades. Ya hay varios programas que obviamente han ayudado y muchos de los republicanos lo que estamos viendo no quieren proporcionar lo suficiente para en realidad ayudar a la comunidad. Así que demócratas han estado, me explico, empujando y luchando para asegurarnos que varios de los programas que han ayudado más, que sigan adelante, y eso es lo que se va a negociar. Obviamente, como el Senado es la composición del Senado, hay más republicanos que demócratas. Ellos son los que deciden qué es lo que se va a presentar, así que tenemos que esperar hasta que el senador Mitch McConnell, el líder de los republicanos, tome acción, en otras palabras. ¿Cuáles crees que son las principales diferencias entre los planes que ofrecen los republicanos y el plan que está ofreciendo el grupo demócrata? Bueno, son muchísimas diferencias. Primeramente, la proporción de fondos de los programas. Parece que republicanos han estado trabajando con los fondos que equivalen a $1 trillón. Demócratas han estado empujando a que ese número por lo mínimo se duplique a 2 trillones. Eso sería algo más cerca a lo que necesitamos en este momento, pero obviamente esta pandemia aún sigue. Muchísima gente sigue afectada por todos los impactos económicos. Muchos negocios pequeños han sido afectados, mucha gente sigue desempleada. Así que esos son varios de los, hablando solamente de números, que hay una diferencia muy drástica. Varios de los proyectos, como por ejemplo la senadora se está enfocando en un proyecto de ley que ella presentó, que daría a los pequeños negocios a través del programa de desastre, les proporcionaría $10,000 a cada negocio pequeño, incluyendo a pequeños negocios con dueños latinos. Pero este proyecto de ley no tiene esa propuesta incluida, y ese proyecto de ley que viene siendo el del líder republicano. Así que hay muchas diferencias cuando viene al apoyo. Demócratas aún han estado trabajando para de nuevo atraer más de estos fondos que en realidad están ayudando, ya sea la educación, ya sea salud pública. Son muchas cosas de diferencia, y por esa razón aún no se ha presentado algo que vaya a ser aprobado por el líder McConnell. Pero la senadora quiere alivio inmediato, quiere asegurarse que lo hagamos hoy, no mañana, y ya ha estado empujando a ya sea los líderes demócratas, y también ha seguido con la lucha. Quiere seguir trabajando, y aunque sea agosto, cuando todos los senadores se van a sus casas, ella sigue trabajando, sigue haciendo todas las llamadas necesarias para atraer más ayuda al estado de Nevada. Alejandro, ¿algo más que te gustaría agregar antes de que se nos termine el tiempo? Sí, claro. Bueno, primero nada más quiero mencionar, la senadora es el único miembro de la Delegación Federal de Nevada que es miembro del Comité de los Pequeños Negocios, así que parte de la conversación hemos basado en ello, pero como este comité creó 2 programas que han ayudado
demasiado a todos, bastante a los negocios pequeños que viene siendo el programa de protección de pago y el programa de desastre. Desde el inicio de la pandemia, la senadora ha luchado para que esta ayuda llegue a los pequeños negocios de Nevada y también para los casinos que emplean a nuestras familias latinas. Con estos programas y el apoyo de la senadora, el programa de protección de pago ha ayudado a retener más de 525,000 empleos en Nevada. Adicionalmente, con el proyecto de ley de la senadora, les diera $10,000 a todos los negocios pequeños que califiquen independientemente del tamaño del pequeño negocio. Así que eso fuera una gran ayuda para nuestros pequeños negocios en nuestras comunidades latinas. Y esperamos que esto sea considerado próximamente. Pero también, por último, quiero decir que nuestras comunidades siguen necesitando ayuda económica y la senadora se ha comprometido a seguir trabajando para traer más recursos al estado de Nevada. Ella a través de su sitio de web, ha traducido toda la información, de nuestro equipo ha traducido toda la información en español para que toda la gente que necesite ayuda y necesite información la puedan ver ahí. Y ese sitio de internet es www.blogging.senate.gov. Así que si tienen alguna pregunta, nuestras puertas siempre son abiertas y aquí estamos para ayudar, para pelear por el estado de Nevada y todos los nevadenses, y claro, a nuestras comunidades latinas que necesitan ayuda ahorita y tenemos que actuar rápidamente. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Y nada más, como repitiendo un poquito, tú comentas que ustedes siempre están disponibles a escuchar a la comunidad. Eso es para cualquier duda que tengan, ¿verdad? No es únicamente si son dueños de negocios o no, porque precisamente la semana pasada escuchamos un reportaje de las reporteras del Nevada Independent en donde la senadora fue un punto clave para personas que estaban viendo problemas con sus trámites migratorios. Entonces, si me pudieras repetir la página para ponerse en contacto con la senadora. Es www.senate.gov. Y de nuevo, como mencionas aquí, es cualquier ayuda federal, cualquier ayuda que necesiten con una agencia federal o necesiten información, por favor, llámenos. Tenemos empleados bilingües, así que estamos aquí a sus y gracias por la oportunidad de conectar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo el día de hoy. Lo esperamos el día de mañana, como un pequeño ahí como probadita de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito sobre las campañas tanto del lado republicano como demócrata. Nos vemos el día de mañana, 8:30 de la mañana. Pues perdón, Viri, que ya tuve que hacer el corte ahí súper rápido. La verdad es que los temas estuvieron muy interesantes el día de hoy y como siempre el tiempo se nos acaba antes de poder terminar todo lo que estábamos platicando, pero definitivamente Sí. Dime lo que ibas a comentar tú. No, nada más que una disculpa. Hubo un momento en que mi computadora colapsó y entonces yo no sabía si yo seguía en cámara, si me estaban escuchando, todo se cerró, ¿no? Perdí como el hilo del tema, así que los que nos están viendo hay una disculpa en el segundo bloque. Estuve como que no pegué todo, pero sí, la verdad que los temas fueron súper interesantes. El tema del desempleo ha sido el tema, pues, impacta tanto a todo mundo, ¿no? O sea, no tiene distinción de color, raza, nada, ¿no? Nos ha afectado a todos o a algún familiar cercano. Entonces, creemos que será un tema muy importante que tocar. Lamentablemente, nosotros nos comunicamos con el Departamento de Empleo y no recibimos respuesta, no nos han mandado ninguna información. Entonces, entendemos que sí están bastante atrasados con todo el tema, pero nos gustaría, ¿no? En algún momento tenerlos y que contesten algunas preguntas del público porque hay bastantes personas con preguntas, especialmente sobre el proceso de solicitar el desempleo. Hay muchísimas preguntas. Hay hasta grupos en Facebook dedicados solamente en que la gente se está ayudando entre ellos mismos para tratar de solucionar porque dicen que llaman y las esperas son de horas.
que no, o sea, que puedes esperar horas y no llegas a encontrar una respuesta a tu problema de qué es lo que está pasando con tu caso. Sí, definitivamente. Entonces, Y bastante como lamentable. hemos estado platicando, no parece que el virus se va a ir en cualquier momento prontamente. Entonces, son programas que la verdad es que sí necesita mucho la comunidad y que los va a seguir necesitando en las próximas semanas. Esperemos que en serio, ya con las noticias que ha salido de las diferentes vacunas y todo, en serio que ojalá que pronto se termine esta pandemia, pero mientras tanto sí es muy necesario de nueva cuenta recordarles, como comentaba ahorita con Alejandro, recuerde que los representantes de cada estado están en esa posición porque ustedes votaron por ellos. Ellos son sus servidores, literalmente la palabra es servidor público porque les tienen que servirle al público. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, si tiene algún problema, no duden en contactarlos. Como lo mencionaba Alejandro, cualquiera de las senadoras que tenemos o cualquier otro representante, usted puede contactar sus oficinas si tiene algún tipo de pregunta y ellos pueden ayudarle a dirigirlo al mejor lugar. Ya anteriormente habíamos tenido también a personas de la senadora Cortés Masto que también nos han platicado que ellos también reciben y si ellos no es algo que puedan apoyarlo, que ellos lo dirigen a la organización adecuada o con la persona correcta para poder resolver cada caso. Entonces es muy importante que mantenga usted siempre tenga en cuenta quiénes son sus representantes y poderlos estar como revisando y constantemente exigirles si hay algo que usted necesita y que tiene alguna duda o algo, siempre están ahí para usted. Sí, y la verdad que en nuestra experiencia, ambas oficinas de la senadora Masto como Rosen, son bastante responsive, ¿no? Sí, sí responden bastante, tienen un equipo bilingüe, que si usted no se siente cómodo en el inglés, tienen personas que hablan español y han sido bastante, creo que ha sido una de las cosas que ellos quisieron cambiar mucho, ¿no? Que el acceso a las personas se sintiera como más como puerta abierta, algo que, por ejemplo, también en mi experiencia sabemos que Dina Chairos como congresista ha tenido mucho, ¿no? Eso de que siempre tiene la puerta abierta para las personas que vayan y pues soliciten cualquier tipo de ayuda. Entonces, sí, contáctenlos, no le dé miedo. Como dicen por ahí, lo único que pueden decirle es que no, así que por preguntar no pasa nada. Y en muchas ocasiones sí tienen la posibilidad de ayudar, como el caso que comentabas de la semana pasada, donde la senadora fue una de las principales que ayudó a ver qué era lo que estaba pasando con documentos de inmigración que parecía que habían desaparecido y bueno, llegaron al fondo del asunto y pues resultó que una empleada pues estaba ahí tirándolos a la basura, ¿no? Pero fue gracias a que se hizo una investigación de parte de la oficina del Senado. Pero bueno, pues llegó el momento de despedirnos, Viri. Como había comentado antes de salir del aire, recordándoles que tenemos un programa especial ya planeado para el día de mañana, donde vamos a hablar de diferentes cosas. Entre ellas, sabemos que la campaña republicana de reelección del presidente Trump va a visitar el estado de Nevada. Sabemos que ellos quieren venir, entonces vamos a tener a alguien de la campaña para platicarnos cuáles son los planes que tienen. Y también vamos a tener a alguien de parte del Partido Demócrata que nos van a platicar sobre un pequeño resumen de qué es lo que ha sucedido durante la Convención Nacional Demócrata, que sabemos que son varios días, se termina el día de mañana. Entonces han pasado muchísimas cosas, momentos que se han vuelto virales. Entonces, si usted quiere saber un poquito más sobre qué fue lo que sucedió, el día de mañana vamos a platicar un poquito de eso, además de muchos otros temas que, como ya saben, siempre tenemos aquí preparados. Cualquier otra pregunta, cualquier otro tema que le gustaría que toquemos, sí lo puede hacer mandándonos un mensaje privado o dejándonos algún comentario. Muchas gracias.